Entonces, pues una vez en el transductor ocurre todo esto entre el receptor y entre los cristales piezoeléctricos que generan las ondas de ultrasonido y también estos mismos recepcionan los ecos generados por los tejidos y hay un proceso de ampliación de estos voltajes porque en los ecos ya son muy disminuidos, por lo que los diferentes tejidos tienen impedancia y hace que los ecos que se generen sean débiles. Entonces, en todos los equipos hay unos botoncitos y hay algunos que tienen palancas que nos permiten ajustar la ganancia, que es la ganancia compensada por tiempo y o profundidad, que nos permite valorar estructuras más profundas, eh, cuando, sí, básicamente cuando nos permiten valorar estructuras más profundas. En todos los ecógrafos usualmente tienen 4 métodos de visualización o también llamadas técnicas de visualización, que es el modo A, el modo B, el modo M y el modo Doppler, que ya les voy a comentar al respecto. Entonces el modo A es, o también llamado el modo amplitud, es el método más simple de todos y este tiene una particularidad de que se necesita un osciloscopio para generar, pues básicamente el reporte, por así decirlo. Entonces, el osciloscopio lo que hace es que genera una gráfica en el que en el eje de las X va a ser la profundidad de la estructura y en el eje de las Y la amplitud. Y en esta se va a dar, se va a graficar qué tan amplio son los ecos o más bien básicamente la intensidad de los ecos generados por las diferentes estructuras. Entonces, pues usualmente se utiliza en ecografía ocular o hay algunos oftalmólogos que aún lo siguen utilizando, sobre todo porque nos permite determinar la profundidad y la distancia de las diferentes estructuras oculares. El siguiente es el modo B o el Brightness Modulation, que también tiene, que es el frecuentemente llamado como en tiempo real o en escala de grises, que es básicamente el que todos relacionamos la ecografía. Y entonces este básicamente es una imagen 2D que se genera, ya que el transductor genera múltiples pulsos de ultrasonido y estos con los ecos se van generando la imagen. El efecto en tiempo real, pues se genera ya que el mismo transductor genera unos 30-60 pulsos o 30-60 imágenes por segundo y esto nos permite pues hacer como el efecto de que si estuviese en tiempo real tal cual lo que estamos observando. Entonces acá en la imagen podemos ver más o menos como si detuviésemos un poquito el tiempo, cómo se van generando y creando las diferentes imágenes, eh, ya que se van generando los diferentes pulsos de ultrasonido y pues estos interactúan con el tejido, así como nos lo explicó Valeria, y estos llegan al receptor que es el mismo transductor y pues son generados y procesados y nos dan la imagen eh, en la que todos estamos familiarizados. Esta escala es básicamente, sí, la siguiente por fin. Esta escala, el brightness es de brillo y esto nos da una indicación relativamente directa, proporcional en la intensidad del eco con el que se devuelve de la intensidad del eco. Entonces, si los ecos son de mayor intensidad, se van a ver más brillantes y por tanto son más hiperecoicos o hiperecogénicos. También, si los ecos no son tan intensos, se van a ver más oscuros o van a estar en ese rango de escala de grises que van a ser hipoecoicos. Y si no se genera eco, pues básicamente se va a ver negro y es el llamado anecogénico. Entonces, pues ahí en la tablita podemos ver, pues igualmente Valeria ya lo había comentado anteriormente, pero ahí podemos ver cómo los diferentes tipos de tejidos interactúan y generan unas intensidades de eco mayores o menores y con eso van a tener una visualización característica de los mismos. Entonces, en la siguiente, como un método de correlación,
Esta es una imagen en modo B de una vesícula biliar. Entonces en ella podemos ver que la vesícula es anecoica, y la luz de la vesícula, en esta vesícula, por ejemplo, es anecoica. En los litos, este es un caso de colelitiasis, y los litos se pueden ver acá en verdecito como hiperecoicos, y acá se puede ver el primer artefacto del que vamos a ampliar un poquito más adelante, que es la sombra acústica, que nos permite, que es el reflejo de que estos materiales hiperecoicos, que es básicamente el hueso, litos y calcificaciones, eh, tienen una mayor impedancia y no hacen, por así decirlo, progresar el eco, el ultrasonido, y pues el tejido que está detrás de todo este material eh, calcificado, por así decirlo, o más hiperdenso, eh, pues no va a interactuar con el ultrasonido y no va a generar ecos. Entonces, y ahí más en anaranjado se puede ver el tejido hepático, que es más hiperecoico, y sobre todo uno tiene que ir comparando con las estructuras que tienen, y pues este es tejido parenquimatoso hepático usual. El siguiente modo es el modo M, o el Motion Mode, que es básicamente un método de movimiento que nos permite visualizar pues las estructuras que tienen movimiento en la ecografía que estamos realizando. Eh, este tiene una particularidad también como importante, que nos da información con respecto al tiempo. Entonces lo que hace el ecógrafo es que uno está, digamos, en modo B, y selecciona el modo M. Selecciona en un cuadro en específico la estructura que quiere evaluar según el tiempo, y en este uno cuadra, por así decirlo, uno ubica el haz de ultrasonido en el que se va a estudiar la estructura en movimiento. Entonces, la siguiente, por favor. Podemos ver en la imagen de la derecha cómo se está evaluando. En la imagen de arriba es un modo B, en el que uno ubica el haz de ultrasonido, acá que se ve la línea blanca exactamente, y uno ubica cuál es la estructura que va a evaluar. Entonces, uno le da eh, eh, el modem, lo ubica, y acá se registra, en la partecita de abajo, se registra cuál es el movimiento que genera, en este caso, el diafragma, según el tiempo, y pues ahí uno puede hacer las valoraciones pertinentes según tipo de estudio y lo que uno esté buscando realizando la ecografía. También pues la imagen de la izquierda también se puede ver cómo van variando las válvulas cardíacas, y eso también pues nos permite, sobre todo en ecografía eh, obstétrica, valorar frecuencias fetales, y también en otros estudios que dependiendo del contexto que se esté utilizando. Entonces la siguiente es en el modo Doppler, que tiene como unas particularidades también. Entonces, esto nos permite para identificar movimientos, sobre todo de flujos, eh, y nos permite, dependiendo del método que estemos utilizando, si tiene flujo y la distancia, el movimiento que se está utilizando y la velocidad del mismo. Entonces, acá en este lo que hace es que se genera una gráfica, que es el espectro Doppler. Se genera una gráfica en la que se puede ver en la velocidad que se ubica en el eje vertical, y el tiempo en el eje horizontal, y ya ahorita les vamos a mostrar una imagen. Y también se puede ver la amplitud, la potencia, pues en la escala de grises, que, que el eco de esta estructura en movimiento, que es básicamente los glóbulos rojos, se generan ahí. Entonces, acá la siguiente, esa misma, podemos ver en en el cuadrito de arriba, en la imagen de arriba, podemos ver el modo color, que es como
del que todos estamos un poquito familiarizados. Entonces, uno ubica la caja del modo Doppler y ubica también el haz de ultrasonido que va a incidir en esta estructura y va a ser procesada y esta va a ser la que, eh, según el eco generado por los glóbulos rojos, pues va a generar unos ecos en específico, unas intensidades, y esto va a ser procesado y nos va a decir la velocidad y también el movimiento que tiene la estructura. Entonces, está usualmente que en el espectro rojo y naranja, si es un anaranjado muy anaranjado, valga la redundancia, es en el que hay una velocidad de flujo máxima y se está acercando con respecto a las de ultrasonido. Y en azul y en rojo mate, un rojito más mate, es la velocidad lenta que se está acercando a las de ultrasonido o más bien al transductor. Y en azul, en el espectro del azul, también hay un azul clarito, casi blanco, blanco, que es básicamente la velocidad de flujo máxima, en lo que se está alejando del transductor. Y en un azul más mate es el que se está alejando, pero a una velocidad más lenta. Entonces eso nos permite evaluar velocidades y la direccionalidad del flujo. En la imagen de abajo, en el recuadro de abajo, que es el espectro de frecuencia Doppler, que básicamente nos permite también los cambios de velocidad y dirección del flujo, el rango de las frecuencias que tienen que tiene pues estructura, que es básicamente vasos sanguíneos, y también la amplitud de la frecuencia. Entonces, esto nos permite también registrar las velocidades y el pico, literalmente el pico, la frecuencia como más alta es la que nos indica la velocidad más rápida, que usualmente es la velocidad sistólica, y la que se disminuye es la de final sistólica, que nos permite pues, evaluar las velocidades en estas dos eh, temporadas, en estos dos ciclos del ciclo cardíaco. También los valores positivos son los que se están acercando al transductor y los negativos son los que se alejan del transductor. La siguiente podemos ver pues lo que ya les había comentado, lo del Doppler color, que pues según las velocidades se van a pintar básicamente en azul o rojo, y también hay una distinta que es el modo poder, que nos permite, es más sensible y identifica flujos más lentos y también flujos más rápidos. Sin embargo, él tiene un pequeño problema de que no nos da ni dirección ni velocidades del flujo. Entonces, esa es una limitante para el estudio de esto. Sin embargo, es eh, usado en ecocardiogramas, y el modo color es usualmente ampliamente usado para los estudios vasculares.